Buenos días a todos. El motivo de la convocatoria de prensa que hemos organizado para el día de hoy tiene como su origen las declaraciones que en el día de ayer realizaba la portavoz del Partido Popular, la señora Izquierdo, en las que afirmaba que el Ayuntamiento de Rota había perdido 130.000 euros como consecuencia de que se le había olvidado, decía textualmente, liquidar las compensaciones que el Estado le tiene que pagar al Ayuntamiento con motivo de las exenciones del IBI de los colegios concertados y del IAE de las cooperativas. Manifestaciones que, como vamos a desglosar en esta convocatoria, pues son manifestaciones completamente falsas que lo que ponen de manifiesto es la desesperación en la que está inmersa todo el PP de Rota y muy en particular la señora Izquierdo en intentar vender un discurso que no le compra nadie. Y en esa desesperación, pues, ha llegado ya a mentir de forma flagrante y, además, sin ningún tipo de pudor. Esas manifestaciones que hacía la señora Izquierdo en el día de ayer es como reacción a la rueda de prensa que este delegado ya dio ante los medios de comunicación, que está hoy aquí, hace, creo que 2 semanas aproximadamente. Una rueda de prensa que tuvo como fundamento dar a conocer a la opinión pública el resultado de los últimos pagos que habíamos realizado en este año de las distintas amortizaciones de la deuda financiera que tenía el Ayuntamiento, y que el resultado había dado como lugar a que la deuda financiera se hubiese reducido en un 50% con respecto a la deuda que el Partido Popular dejó en mayo de 2015. Esta rueda de prensa que ayer realizaba la señora Izquierdo tiene como origen esa rueda de prensa. ¿Por qué? Porque ese dato, que es un dato muy positivo, y no es que sea un dato muy positivo solamente para el Gobierno municipal, sino que es un dato muy positivo para todos los ciudadanos de Rota. Pues ese dato no lo puede digerir la señora Izquierdo. Ni lo puede digerir la señora Izquierdo, ni lo puede digerir los 4 representantes de la ultraderecha de este pueblo. Y lo que tienen es un auténtico berrinche porque no soportan que pongamos en evidencia la mala gestión económica y en todos los sentidos que hizo el Partido Popular durante sus últimos años de gobierno. Vamos a ir desgranando en qué se sustentan las falsedades de la rueda de prensa que la señora Izquierdo hizo en el día de ayer. La primera falsedad está en que manifiesta que el Ayuntamiento ha perdido 130.000 euros. Y eso es completamente falso. El Ayuntamiento no ha perdido ni un céntimo. Es cierto que hay liquidaciones que se están realizando con retraso, pero se están realizando las liquidaciones. Es decir, no se va a dejar de liquidar y esas liquidaciones el Estado las tiene que pagar porque es su obligación legal. Por tanto, el Ayuntamiento no ha perdido absolutamente ningún euro por estos conceptos. Además, la segunda mentira en la que se sustenta esa rueda de prensa es cuando se dice que las liquidaciones no se habían efectuado porque se le había olvidado al Ayuntamiento. Manifestación completamente falsa también, porque la señora Izquierdo sabe perfectamente el por qué no se han realizado esas liquidaciones con anterioridad. Esas liquidaciones no se han realizado con anterioridad porque deriva de un problema estructural en materia de personal que hemos tenido en el Departamento de Gestión Tributaria en los últimos años y del que ya se ha hecho referencia en varias ocasiones en distintas convocatorias públicas e incluso en debates del Pleno Municipal. Ese problema de personal, ¿en qué se ha sustentado? En el titular de la persona que dirige el Departamento de Gestión Tributaria. Hemos pasado 3 años, porque aunque la señora Izquierdo hable de 4 años, se refieren a liquidaciones de 2016 que se liquidan en 2017, de 2017 que se liquidan en 2018 y de 2018 que se liquidan en 2019, porque la de 2019 estamos en el plazo de liquidación. Durante estos años hemos tenido las siguientes vicisitudes que ella conoce perfectamente. La persona que dirigía el departamento se jubiló. Como consecuencia de esa jubilación tuvimos que llevar a cabo un procedimiento de cobertura de esa plaza que había dejado vacante. La persona que le sustituyó, desgraciadamente, tuvo un problema de enfermedad que hizo que estuviera ausente del trabajo un tiempo considerable y que
cuando se incorporó, pues hizo que tuviera que renunciar a ese puesto porque el problema de enfermedad no le permitía seguir con esas funciones. Como consecuencia de esa renuncia, tuvimos que proveer otro puesto para otra persona que se encargara de la dirección del departamento. Conseguimos una comisión de servicio de una funcionaria, persona de Rota, pero que es funcionaria en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Una comisión de servicio que en principio teníamos previsto que fuera para 2 años, pero que el año pasado el Ayuntamiento del Puerto la cortó porque necesitaba a esta funcionaria, con lo cual, de forma intempestiva, también nos vimos privadas de la persona que cubría la dirección del departamento, y ya este año hemos tenido que volverlo a cubrir con otra persona que ahora mismo esperemos pues que ya le dé más continuidad a la dirección del departamento. Es decir, estas vicisitudes en materia de personal, que son perfectamente conocidas por la señora Izquierdo, lo que ha provocado es que haya un retraso en distintas liquidaciones, no solamente en estas que dice la señora Izquierdo, sino en estas y en otras liquidaciones. Por tanto, ¿que se le ha olvidado al ayuntamiento? Mire usted, no se le ha olvidado al ayuntamiento. Esto deriva de esta situación que hemos tenido con la dirección del departamento. Pero además tengo que decir también una cosa, y es que no es la primera vez que este tipo de conceptos se liquidan de forma conjunta durante varios años. Ni ahora ni antes. Le debería de haber preguntado la señora Izquierdo a su compañero de banquillo, a Óscar Curtido, que fue delegado de Hacienda durante la etapa anterior, para que no metiera la pata y que se diera cuenta de que en otras ocasiones se habían liquidado estas cantidades también de forma conjunta, la correspondiente a varios años. Tercera falsedad en la que se sustenta la rueda de prensa de ayer. Cuando la señora Izquierdo dice que ha tenido conocimiento de que no se había liquidado con motivo de su actividad fiscalizadora y que hasta que ella no lo preguntó no nos pusimos en marcha para hacer la liquidación. Falso también, completamente falso. La señora Izquierdo tiene conocimiento de que se está haciendo la liquidación cuando este ayuntamiento empieza a hacer la liquidación, porque el nuevo técnico, una vez que intenta ir poniendo al día todo el trabajo que tenía acumulado, lo que hace es pedirle a los centros concertados que le envíe el certificado de estar exento, que es el trámite previo para solicitarle al Gobierno la compensación. Y es entonces cuando la señora Izquierdo se entera de que estábamos iniciando la liquidación de estos ejercicios y es cuando va a Gestión Tributaria a preguntar el estado en el que se encuentra el expediente. Y el técnico le informa que estaban tramitando la petición de las compensaciones. Por tanto, el que ha sido fruto de su trabajo de fiscalización, falso. Y además, para más obviedad de que es completamente falso, cualquiera de los medios de comunicación y cualquier ciudadano que quiera ver mi convocatoria de prensa de hace 2 semanas puede comprobar cómo hace 2 semanas yo dije que uno de los objetivos que nos marcábamos para este año 2021 era reforzar el Departamento de Gestión Tributaria para poner al día liquidaciones que estaban pendientes. Y entre ellas dije expresamente las compensaciones de los centros escolares concertados. Por tanto, si hace 2 semanas ya este delegado incluso dijo públicamente que que estábamos poniendo al día esas liquidaciones, evidentemente no puede salir ahora la señora Izquierdo diciendo que se ha enterado por su labor de fiscalización. Se ha enterado porque el ayuntamiento le ha mandado la petición a los colegios y porque yo lo dije públicamente en una rueda de prensa. Y como digo, no solamente estas liquidaciones, sino estamos poniendo también al día liquidaciones de ocupaciones de vía pública, de concesiones administrativas, etcétera. Es decir, todo el trabajo que se ha ido acumulando durante estos últimos años como consecuencia del problema de personal que os he comentado anteriormente. Y la cuarta falsedad, que más que una falsedad, pues resulta un poco como comedia, es que diga que los delegados de Hacienda no habíamos hecho las liquidaciones tributarias durante los últimos años. Hacer esta manifestación por parte de la señora Izquierdo lo que pone en evidencia es su ignorancia supina sobre el funcionamiento más elemental del ayuntamiento. Como he dicho en varias ocasiones, parece mentira que haya estado en el Gobierno municipal. Estuvo en el Gobierno municipal, pero no sé muy bien a qué se dedicó, porque desde luego no se enteró de nada, de lo más mínimo, cómo funciona un ayuntamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque las liquidaciones tributarias, por ley, no porque nosotros queramos, sino por ley, no la hace ningún político. Ningún delegado de Hacienda firma jamás una liquidación tributaria. ¿Por qué? Porque las liquidaciones tributarias
la ley la reserva a los funcionarios, y no solamente a los funcionarios, sino a los funcionarios de carrera, es decir, ni siquiera a los funcionarios interinos. ¿Por qué? Porque son potestades públicas que solamente pueden llevarse a cabo los funcionarios. Por tanto, cualquier ciudadano que vea cualquier liquidación verá cómo en ningún momento está firmado, ni por mí en este caso, que soy el delegado de Hacienda, ni por ninguno de los delegados de Hacienda que han existido en toda la historia de este ayuntamiento, porque son materias reservadas a los funcionarios. Cuando la señora Izquierdo ataca en este sentido y quiere atacar a los delegados de Hacienda con esta materia, realmente lo que está haciendo es atacar a los funcionarios municipales, que son los que tienen que hacer el trabajo y que no lo han podido hacer por las circunstancias que he comentado. Y yo quiero públicamente alabar el trabajo que realizan todos los funcionarios del Departamento de Gestión Tributaria. Tienen un trabajo ingente y lo que no se puede permitir es que por un berrinche que tiene la señora Izquierdo y por un intentar atacar a los delegados o al equipo de gobierno, quiera menospreciar el trabajo que están haciendo los técnicos municipales, que están poniendo al día todo el trabajo que tenían pendiente por las circunstancias que ya he comentado. Por tanto, esa rueda de prensa de ayer era una noticia que sacó infundada, que no era noticia, era un funcionamiento normal de la Administración, inventada y, como digo, fruto del berrinche de que hace 2 semanas saliera yo, como representante del equipo de gobierno, a indicar toda la cantidad de deuda que habíamos reducido de lo que es la parte de la deuda financiera. Y aprovechando esta situación y para que el berrinche de la señora Izquierdo sea todavía más gordo, hoy voy a aprovechar esta comparecencia para explicar no solamente la deuda financiera, que es a lo que me limité el otro día, sino para explicar en qué situación está toda la deuda que tiene el Ayuntamiento al día de hoy. Y la voy a poner en comparación con la que existía en mayo de 2015. Se os ha entregado a todos los medios de comunicación una serie de gráficas para que podamos ir viendo la evolución de la deuda en distintos conceptos. Y la voy comentando. Cuando en mayo de 2015, o en junio de 2015, nosotros llegamos al Gobierno municipal, teníamos, por ejemplo, devoluciones de una subvención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por importe de 198.121 euros. Esa deuda está saldada al día de hoy. No se le debe nada de esa devolución. Por expropiaciones. En materia de expropiaciones ha habido varias durante este año. Quito de las expropiaciones, la de El Cortijo y la de la calle Veracruz, que, como sabéis, se han metido en un préstamo financiero, ¿vale? Pero cuando nosotros llegamos, aparte de esas subvenciones, había 1.140.000 euros de subvenciones que se correspondían con el Parque San Fernando, con las expropiaciones del Parque San Fernando y con la expropiación de la plaza de la Mina Chica. Eso se debía 1.140.000 euros. A día de hoy, el Ayuntamiento de Rota no debe nada en concepto de expropiaciones. Pasamos a otro concepto. Indemnización que tuvimos que abonarle al norteamericano que quedó tetrapléjico porque se le cayó un árbol en la avenida San Fernando, a la altura del Parque San Fernando, que imagino que todo el mundo lo conocerá. A este señor hubo que pagarle una indemnización por tener el ayuntamiento entonces en el equipo, esto ocurrió con el equipo de gobierno del Partido Popular, el árbol estaba en mal estado y tuvimos que pagarle a este señor que quedó tetrapléjico 680.000 euros. Acordamos un fraccionamiento de pago con él y al día de hoy ya hemos abonado la totalidad de la indemnización que tuvimos que pagarle. Con respecto a las subvenciones a distintas asociaciones, cuando nosotros llegamos al Gobierno, después de años en el que el equipo de gobierno anterior no había concedido subvenciones a las asociaciones, en 2015, que era un año electoral, sí le dio subvenciones a todo el mundo, pero no las pagó. Con lo cual, nosotros llegamos y se debía 756.972 euros de subvenciones concedidas y no pagadas. Actualmente, después de que cada año hayamos cumplido con las subvenciones de todas las entidades, solamente tenemos ahora mismo pendiente de abono 236.000 euros. Deuda extrapresupuestaria, es decir, aquella que se ha contraído sin tener consignación en el presupuesto. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, había 8.986.296 euros.
Aquí había incluso fraccionamientos del IRPF y de la Seguridad Social de años y años y años y hasta de los años 80. Había fraccionamiento de Hacienda, del IRPF y con la Seguridad Social, entre otras cantidades. Actualmente tenemos una deuda extrapresupuestaria de 5.888.307, entre las que hay que resaltar que ya estamos al día completamente con Hacienda y que con la Seguridad Social, de cerca de 4 millones de euros que había, tenemos ahora mismo 1 millón de euros solamente. Que este año, 2021, vamos a pagar 500.000 euros y, si todo va bien, en el año 2022 vamos a liquidar ese fraccionamiento histórico que teníamos con la Seguridad Social. Deudas con proveedores. Cuando nosotros llegamos había 3.788.006 euros y actualmente hay una cantidad superior, que son 4.542.965 euros. Es el único elemento en el que actualmente es cierto que existe una deuda mayor como consecuencia de la reducción que hemos hecho de la deuda extrapresupuestaria y de la reducción que hemos llevado a cabo de la deuda financiera. Deudas que tengamos con otras administraciones públicas y con otras entidades a las que pertenecemos. Cuando llegamos al Gobierno se debía 2.822.170 euros. Aquí había incluso más de 1.200.000 euros que se le debía al consorcio de agua. Es decir, el agua que compra el Ayuntamiento de Rota para distribuirla a todos los ciudadanos no se pagó durante años. A los ciudadanos sí se le cobraba, pero al consorcio de agua el Ayuntamiento no le pagaba. Es más, durante estos últimos 5 años, todas las multas de tráfico que hemos recaudado han ido a pagar esa deuda histórica que teníamos. Y todavía nos queda una parte para saldar, pero evidentemente muchísimo menos. Actualmente nos queda 987.447 euros de deudas que tenemos con otras administraciones y entidades a las que pertenecemos. Luego la deuda financiera, que es la que di a conocer en la rueda de prensa de hace 2 semanas, ¿vale? Que ya sabéis que es el importe más abultado de la deuda total, que es lo que se le debe a los bancos. Cuando nosotros llegamos se debían 42.268.567 y actualmente se debe 21.397.511 euros. Por tanto, si resumimos, en la última gráfica lo podéis ver, la deuda total que había en 2015 y la que hay en esta fecha, podemos ver que con el Partido Popular había 60.540.132 euros y actualmente 33.052.280 euros. Es decir, la deuda total se ha reducido en cerca de 27,5 millones de euros, un 45% menos de lo que había cuando nosotros asumimos el gobierno municipal. ¿Esto qué significa? Que hemos reducido un 50% la deuda financiera y que hemos reducido un 45% la deuda total del ayuntamiento. Esos son los datos reales. Y si estos datos la señora Izquierdo los califica como nefasta gestión económica, pues habrá que ver cómo calificamos la gestión que ellos hicieron, que dejaron pues esos 27,5 millones más de lo que se debe ahora mismo. Y además, tengo que decir que la comparecencia ayer de la señora Izquierdo, como le suele ocurrir, no fue en una época muy afortunada. ¿Por qué? Porque en estos últimos días hemos conocido el informe de la AIREF del año 2020. Informe que tengo aquí y que cualquier ciudadano puede descargar de la página web de la AIREF, ¿vale? La AIREF, para que todo el mundo lo entienda, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es un organismo independiente a nivel estatal que se encarga de hacer la vigilancia de la evolución económica de todas las administraciones públicas, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, como la propia Administración central, ¿vale? Nosotros, o sea, el Ayuntamiento de Rota, había sido seleccionado por la AIREF para ver la evolución que iba teniendo su deuda. Es decir, para que todo el mundo me entienda, AIREF, de todos los ayuntamientos que estaban en situación de riesgo financiero, hizo una elección de una serie de ayuntamientos y analizaba
la evolución de la deuda de esos ayuntamientos. Nosotros hemos estado entre los 25 ayuntamientos que se habían elegido por la IREF, Rota era uno de ellos. Pues bien, debido a la evolución que hemos tenido en la deuda, en el informe de 2020, la IREF nos saca. ¿Por qué? Porque dice que el Ayuntamiento de Rota ha dejado ya de estar en situación de riesgo financiero. Y lo leo textualmente para que nadie pueda entender o para que nadie pueda pensar que es una cosa que me estoy inventando. Folio 27 y 28 del informe, que, como digo, está colgado en la web de esta entidad, que es público y que todo ciudadano puede acceder al mismo. Y lo leo. Dice lo siguiente: las 25 corporaciones locales con riesgo de sostenibilidad seleccionadas definitivamente para la evaluación son las mismas que en el anterior ciclo, salvo Rota, que sale del análisis. La única, Rota, sale del análisis. Sigue diciendo el informe: los ayuntamientos con problemas de sostenibilidad elegidos para esta evaluación de medio plazo son los mismos que formaban parte de este grupo en el anterior ciclo, dado el carácter estructural de su riesgo, a excepción del Ayuntamiento de Rota, que con los datos aportados sale del análisis al no detectarse riesgo de sostenibilidad de futuro en el mismo con la información aportada. El Ayuntamiento de Rota no cumple las condiciones para ser seleccionado como una corporación local con mayores problemas de sostenibilidad a analizar por la IREF. Es decir, este informe es un informe demoledor para la tesis que mantiene el Partido Popular, y es que estamos yendo a la deriva económica. Este informe, que como digo es de la autoridad independiente estatal, lo que dice es que ya Rota, por los buenos datos que ha tenido durante estos últimos años, no tiene por qué estar siendo objeto de análisis porque ha dejado de estar en situación de riesgo financiero. Esta es la realidad y que puede comprobar cualquier ciudadano, porque, como digo, es un informe público que está en la web de esta entidad. Como digo, este informe fulmina de raíz ese discurso manido de la señora Izquierdo y que nadie cree, de que estamos pues a la deriva, de que hay una mala gestión económica, ¿vale? Ese discurso que tanto berrinche le ocasiona a ella y a los 4 representantes de la ultraderecha de este pueblo. Y quiero decir con esto que la situación económica del Ayuntamiento de Rota es idílica. No, ni mucho menos. Lo he dicho siempre en todas las comparecencias. La situación del Ayuntamiento de Rota todavía es complicada, porque de hecho dije hace 2 semanas que en 2021 y en 2022 íbamos a tener que seguir soportando una carga financiera en los mismos términos que lo habíamos hecho en ejercicios anteriores. Ahora que la reducción de la deuda es fulminante, evidentemente jamás en este ayuntamiento se había pagado tanto en tan poco tiempo, y que a partir de 2023 la situación va a cambiar radicalmente también. Por tanto, yo puedo entender que esto no le guste al Partido Popular, pero que ellos hicieran mal su trabajo no tiene nada que ver. Y si por bajar la deuda en más de 27 millones de euros, los delegados de Hacienda que hemos estado en los últimos años tenemos que dimitir de nuestros cargos, pues ellos, que dejaron la deuda en 60 millones, pues deberían estar, cuanto menos, desterrados de Rota, entiendo yo. Por tanto, la situación económica del ayuntamiento, vuelvo a insistir, sigue siendo complicada, seguimos teniendo todavía mucha deuda, pero infinitamente mejor que cuando la dejó el Gobierno del Partido Popular. Y ahora pues me someto a cualquier duda o pregunta que tengáis.